Juan capítulo 1, vamos a leer empezando con versículos 35 hasta 51. Juan capítulo 1, versículos 35 a 51. La palabra del Señor dice así, Juan capítulo 1, empezando con versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí. Estaba hablando después de él vio a Jesús y bautizó a Jesús. Dice, al día siguiente Juan estaba de nuevo ahí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tiene al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo que seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirando fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tiene a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por lo que tú quieres decir a nosotros. Hoy oramos que como tú estabas llamando a la gente a seguirte, hoy también tú nos ayudes a seguirte. Señor, tú estabas llamando a nosotros también. Entonces, Señor, que tú abres nuestros corazones para que podamos seguir viviendo eso, nosotros podamos seguirte, nosotros podamos escuchar tu voz, escuchar tu llamada y seguir a ti, Señor. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas muy interesantes, hermanos, que miramos aquí y miramos en nuestras historias, es que cuando uno conoce a Jesús, casi siempre, o siempre puedo decir, es por medio de alguien, es por medio de otra persona. Hay una mitología americana que no es correcto. Se habla del self-made man, el hombre como el Lone Ranger. No sé si has visto esas películas del tele viejo, pero hay una idea, una mitología de un hombre que no tenía nada y por su propia fuerza se levantó. ¿No? Que uno que quizás llegó de la nada, no tenía recursos y él se levantarse. Eso es una mitología muy, muy americana, alguien que no tenía nada y se levantó y se puso de pie y por su propia fuerza solo se levantó. Y es algo que no es bíblico, no es bíblico. Bueno, sé que ustedes llegan de diferentes países quizás esta idea no es tan fuerte, pero
viven aquí y esta ideología, estos pensamientos todavía está ahí en nuestra cultura. Una persona que por su propia fuerza, que llegó de la nada, que no tenía la ayuda, por su propia fuerza se levantó. Pero no es una cosa bíblica. La Biblia habla que nosotros necesitamos uno al otro. Habla que nosotros fuéramos muertos en nuestros pecados. ¿Y cómo se levantar un muerto? Por un milagro, no por su propia fuerza. Y la Biblia dice que necesitamos uno al otro, animar uno al otro. Entonces, en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, tenemos que sacar esta idea que yo solo, en mi propia fuerza, puede hacer algo. Que sin la necesidad de otros, yo puedo quedar en pie. No es un señal de debilidad. A veces en los deportes la gente habla así también como alguien que siempre sabía jugar. Y no es una cosa mala decir que uno necesita aprender del otro. Que uno entra como empezar su carrera y no es perfecto y falla a veces y tiene que aprender de vencer. Y aprender por medio de otros, ¿no? Tenemos estas ideas que eso es una señal de debilidad, pero la verdad es todos somos débiles. Todos tenemos mucho para aprender. Todos necesitamos a otras personas en nuestras vidas. Y cuando pensamos en nuestra fe cristiana, hay historias de gente que conocen a Jesús como quizás leyendo la palabra sola y en un momento la luz se prendió y se convirtió en este momento, ¿no? San Agustín, no sé, siempre digo San Agustín, todos somos santos, ¿no? Sí, conoce a Cristo, pero todos hablan de él como San Agustín, pero todos somos santos bíblicamente. Si conoces a Cristo, tú eres un santo. Agustín, alguien de la historia en la iglesia del siglo V, es un autor muy famoso, una influencia grande en la iglesia, pero su historia era, escuchó una voz de un niño diciendo, toma y lee. Y ahí leyó la palabra, abrió su Biblia, leyó y ahí en ese momento se convirtió. Entonces, hay historias así, especialmente muchas veces en los países musulmanes, escucha gente que conocen al Señor por medio de un sueño o algo así. Pero incluyendo así, ¿cómo fuera la primera vez que han escuchado al Señor, del Señor? Agustín, su mamá era cristiana, ¿no? Y en esos países alguien le dio una Biblia. Entonces, lo que quiero decir es, aunque el momento de convertirse al Señor, a veces el testimonio es un momento muy privado. Pero incluyendo allí, las personas tenían a alguien introduciéndoles a Cristo. Usted que han llegado a la iglesia, ¿quién te invitó? ¿Cómo llegaste aquí a la iglesia? Quizás no a esta iglesia, a veces uno va buscando una iglesia y encuentra una iglesia. Pero ¿cómo conociste al Señor la primera vez? ¿Cómo escuchaste del Señor? Seguramente has escuchado del Señor de otra persona. De otra persona. Y todos nosotros en nuestras historias, aunque el Señor habla a nosotros y habla a nosotros en maneras privadas, en maneras personales, habla a nosotros por medio de la comunidad cristiana. Piensa en la manera que has conocido al Señor. ¿Quién te hablaba del Señor? ¿Quién te invitó a la iglesia? ¿Quién compartió algo de la palabra? Y va aún más en nuestra fe, en nuestro crecimiento espiritual, también vamos creciendo por medio de ¿qué? De la manera que los demás están animándoles. Una confesión, la mayoría de las cosas que yo predico, la gran mayoría de las cosas que me emociona y digo, mire hermanos, mire lo que está aquí en las Escrituras. La gran mayoría de estas cosas no lo vi la primera vez por mí mismo. Yo leí en un libro o otra persona me mostró. ¿Me entiendes? Muchas de las cosas que me anima más que todo, que wow, mira lo que está en las Escrituras. Yo escuché de otra persona, ¿no? Muchas cosas.
Y nuestra fe en nuestro caminar con Cristo depende tanto uno del otro. Desde el principio, como hemos conocido al Señor, en nuestro crecimiento hasta el fin, dependemos uno del otro. Y lo que miramos aquí en el libro de Juan, en las historias que hemos leído, es exactamente este punto. Lo que quería enfocar en estas historias, como la palabra del Señor es tan profundo, hay muchas cosas que podemos decir, pero lo que quería enfocar en un punto que está en estos textos. Y es que cuando Jesús está llamando a los discípulos, Él está llamando a sus discípulos, ¿qué hacen los discípulos? Jesús llama en la primera historia, dice que Él está llamando estos discípulos, primero en la primera historia, Juan el Bautista dice, mira, ahí está el Cordero de Dios. Y dice, 2 de los discípulos de Juan siguen a Jesús, pero si nota algo, uno de ellos es Andrés, y Andrés es el hermano de Pedro. ¿Y qué dice que Andrés hace? Cuando él escucha que eso es el Cordero de Dios, ¿qué hace Andrés? Dice, busca primero a su hermano Pedro. Entonces piensa en Pedro. Bueno, la Iglesia Católica dice que Pedro es el primer papa. No es así, no quiero aburrirles con la cosa de la historia de la Iglesia, pero él sí estaba en Roma, está basado en algo, pero no fue como ellos se dicen, pero fue una de las apóstoles. Una de la fundación de la iglesia. 2 libros en la Biblia están escritos por él. Él era uno de los 12 apóstoles. Escribió cartas que están en la Biblia. Y por medio de la historia de la iglesia, sí sabemos que él trabajaba en Roma. Era una gran influencia en fundar las iglesias allí también. Entonces, Dios ha usado a este hombre en una manera grande. Y de todos los apóstoles, Jesús tenía 3 más cerca y Pedro era uno de ellos. Y en el momento que antes de la transfiguración, en un momento clave en las Escrituras, Mateo 16 habla de esto, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente quién soy? ¿No? Y ellos dicen, algunos dicen Elías, otros dicen una profeta, otros dicen Juan el Bautista, levantado de entre los muertos. Y Jesús dice, ¿y quién dices que soy tú? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, ¿no? Tú eres el Cristo. Y Jesús dice, tú eres Pedro. Simón en el momento. Pedro es como Jesús está diciendo, su nombre antes era una roca, piedra, una roca pequeñita, y ahora Pedro es roca, ¿no? Una piedra pequeña y ahora Pedro significa roca. Y dice, sobre esta roca te edificaré mi iglesia. Sobre la confesión de Pedro, sobre esta confesión, que que Jesús es el Cristo, Jesús va a edificar su iglesia. Entonces Pedro es esta persona tan clave en la historia de la iglesia. En Hechos, ¿quién se levanta en el día de Pentecostés para hablar? Pedro. Pedro tiene un trabajo tan importante, tan fundacional en la iglesia. Dios ha usado a este hombre tanto. Pero mira cómo empieza la historia de Pedro. ¿Cómo empezó la historia de Pedro? Su encuentro con Jesús. Con su hermano diciendo, mira, hemos encontrado el Mesías. Ven a ver. La historia de Pedro, su encuentro con Jesús empezó con alguien llamándole la atención, llamándole, mira, ven a Jesús. Y miramos la misma cosa en la otra historia. Natanael está llamado a Jesús por medio de ¿quién? Su amigo Felipe. Jesús llama a Felipe para seguir. Él dice, sígueme a Felipe. ¿Y qué hace Felipe? Sígueme. Jesús me dijo, sígueme. Yo voy a seguirle solo. No, él inmediatamente piensa, yo me voy a llamar a mi amigo Natanael. Él va a Natanael y dice, mira, ven,
hemos encontrado a Jesús. Y dice que Él es quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Inmediatamente está llamando a otro amigo que va a seguir a Jesús. El punto, hermanos, es para nosotros, yo creo, es bien claro. Jesús está, como en este texto, está llamándonos a seguir a Él. Entonces, primero, obvio que nosotros tenemos que decidir si vamos a seguir a Jesús o no. No, pero decimos, sí, Señor, yo te quiero seguir. Yo quiero seguirte. La cosa que va después es que ahora estamos invitando a los demás a seguir a Jesús. Ven a ver quién es Jesús. Esos son nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros del trabajo, todos los que la gente, tus vecinos, todos los que vamos a encontrar, siempre tenemos que estar diciendo, ven a conocer a Jesús, ven. Y mira, hermanos, yo noto algo, si puedo animarles en esta cosa. No está mal pasar por las calles, pasar un folleto, esas cosas está bien. Pero algo que noto yo, en mi experiencia, es las iglesias también, y estamos notando aquí, varios de ustedes han llegado ¿cómo? A esta iglesia. Porque alguien en la iglesia te invitó, ¿no? Alguien en la iglesia te invitó. Nuestras hermanas ahí en el daycare están haciendo un trabajo excelente. Varios de ustedes han llegado en inglés, en español, están invitando a todo el mundo. Y digo, Señor, que toda la iglesia de todos nuestros miembros sea como estas chicas, ¿no? Que van invitando a todos, ¿no? ¡Wow! Y nosotros podemos, por medio de nuestros, invitar a la gente que conocemos. Invítales. Y invítales si no quieren, algunos no quieren quizás entrar en una puerta de la iglesia, pero quizás están dispuestos de en su casa escuchar de Jesús, ¿no? Bienvenidos. Siempre podemos invitar a la gente que entran aquí, pero si alguna gente están por varias razones no quieren entrar en una iglesia, ok, pero quizás están dispuestos de escuchar del Señor en sus casas. Podemos ir allá y decir, mira, ven, seguir a Jesús. Cuando nosotros escuchamos esto, seguir a Jesús, la cosa que tenemos que hacer es no seguir a Él solo nosotros, pero vamos invitando a los demás que ellos también conocen a Jesús, que ellos también siguen a Jesús. Eso es lo increíble de estos textos. Nuestras historias empezó así, con gente en nuestras vidas, invitándonos a Jesús. Y puede ser que uno que ha crecido en la iglesia fue tus papás. Yo empecé a ir a la iglesia cuando tenía 6 años, ¿no? No era como decisión de un amigo o otra persona, pero por medio de otras personas. Mi abuela estaba animando a mi familia, a mi mamá, que nos traigan a la iglesia. Mi mamá empezó a traernos a la iglesia y conocí a Jesús, ¿no? Y pienso en esto en los días de los padres también. Los padres tienen una gran habilidad de traer sus niños a Jesús. Voy ahí, ya estoy saltando el punto. Pero para terminar eso, anímate, hermanos, porque ahí lo que miramos en las Escrituras es la gente trayendo sus amigos, trayendo sus conocidos a Jesús. Nosotros conocemos a gente y podemos decir, ven, hermanos, conoce al Señor. Y ya cuando tienes amigos, vecinos, ya tienes una amistad con ellos. Familia, ya es una persona que el Señor te ha puesto en tu camino. Y el Señor está llamándonos a alcanzar a ellos, ¿no? Invitarles a conocer a Jesús. Me encanta el Salmo 34 en este sentido, que el Salmo 34 dice en un versículo 8, si no me equivoco, prueba y ver que el Señor es bueno. Prueba. Y a mí me gusta decir esto porque a veces la gente tiene sus dudas, sus preguntas, quizás no sé, y podemos decir a los demás, prueba. ¿Tiene duda? No espera hasta que todas las dudas están claras en tu mente. Prueba al Señor. Y vas a encontrar que Él es bueno, ¿no?
Y así vamos invitando a la familia, a los amigos, a los vecinos, a todo lo que conocemos, como estos apóstoles, estos discípulos estaban haciendo. Invita a la gente. Eso es la manera que la gente va a conocer a Cristo, ¿no? Y no tiene que esperar hasta que tú tengas todo claro en tu mente, ¿no? Puede ser que tú acabó de conocer al Señor. Esas personas acabaron de conocer a Jesús y ya estaban invitando a gente. Tú no tienes que decir, ya estoy santificado, ya estoy puro, ya no tengo pecado, ahora me voy a invitar a mis amigos. Oye, hermanos, aquí todos vamos a hacer... Imagínense, si aquí todos vamos esperando hasta que somos perfectos, que somos santos, esa iglesia va a morir. Vamos empezando con más y más canas hasta que todos están muertos y nadie más va a estar aquí, ¿no? Hasta quién es el más joven, hasta Helen ella va a estar el viejita sola aquí, ¿no? No va a pasar. No vamos a crecer para nada. Pero ya podemos invitar a Jesús, a los amigos, a todos, decir, mire, yo he encontrado al Salvador, yo he encontrado a Jesús. Y hoy como quería decir una cosa más de esto, y eso es con el punto de, hoy es el día de los padres, ¿no? Y podemos pensar en los padres y las madres. Y una de las cosas que miramos en las Escrituras es los padres pueden traer a sus niños. Si no has notado esto, hermanos, cuando Jesús sana a la gente, muchas veces la sanación viene de ¿qué? Que la gente trae a los enfermos a Jesús. Olvidemos esto, muchas veces olvidemos esto. Mateo 4 cuando dice, y Mateo 8, muchas veces en las Escrituras dice, todo el pueblo llegó y Jesús estaba sanando a ellos. Pero si lees, ¿qué dice? Ellos trajeron a los enfermos a Jesús. No, ellos trajeron a los enfermos a Jesús. Y cuando oramos hoy en día, a veces ponemos la fe como, Carlos está enfermo, él tiene que orar por sí mismo. No, pero nosotros podemos traerle al Señor, diciendo, Señor, sánale, ¿no? Y lo mismo, cuando uno tiene que conocer a Cristo, nosotros cuando uno es enfermo, cuando está apartado, ¿quién trae a la gente a Cristo? Nosotros. Y en las Escrituras hay muchas historias hay historias también de los papás trayendo a sus niños a Cristo. El otro día, la otra semana, una de esas semanas pasadas, estábamos predicando sobre cuando Jesús sanaba a un muchacho que tenía un demonio. Y eso es cuando el padre dice, recuerda la historia, Jesús le preguntó si él podía hacer esto. Y el padre dice, yo creo, ayúdame en mi incredulidad, ¿no? Es una de mis historias que me encanta porque así somos muchas veces. Pero el punto es, ¿quién trajo al niño que tenía el demonio? Su padre. Su padre trajo a su hijo a Jesús diciendo, sana a mi hijo, sana a mi hijo. Hay otra historia que hay una niña muerta y dice que hay una jefe de la sinagoga y su nombre era Jairo. Y él llegaba a Jesús. Mi hija está muriendo. Y la hija muere. Y Jesús levanta la niña de él. Imagínense, tu niña está muriendo. ¿Y qué dice el corazón del papá? Yo quiero sanarle. Y él va yendo hacia Jesús y dice, mi niña está muriendo. Ayúdame. ¿Quién trajo estos niños a Jesús? ¿Quién trajo el niño endemoniado? ¿Quién trajo la niña que estaba muriendo? El padre, sus papás. Hermanos, los que son padres aquí, es el trabajo que podemos hacer, es traer nuestros niños a Jesús. Sí, ellos tienen que tomar la decisión un día, ellos tienen que decidir a seguir a Cristo, pero ustedes tienen el gran privilegio de traer sus niños al Señor. En oración, en lo que enseñas en tu casa. Pueden decir, la Biblia dice que los padres tienen que enseñar a sus niños. Entonces, enseña a tus niños la palabra del Señor. Enseña sus caminos.
Y cuando ves que necesitan más de Jesús o están apartando, ¿qué hacen? Oran. Ustedes traen ellos a Cristo. Ustedes traen ellos a Cristo. Traen los hijos de tu casa. Y para que saben, también hay historias de madres, aunque es Día del Padre. Hay historias de madres que también trajeron sus niños a Jesús para sanar. Hay una historia que Jesús, hay una mujer de otro país, no es Judea, ella no es israelita, y ella llega y está rogando a Jesús porque tenía una niña que está poseída por un espíritu. Y eso está en está en Marcos 7. Y ella llega con su niña diciendo, pidiendo que el Señor le sana. ¿Y qué hace el Señor? Le sana. Aunque es Día del Padre, podemos hablar entonces a los madres y a los padres aquí. Hay historias. Los padres, las madres trayendo sus hijos a Jesús. Y eso es una cosa que uno, si es padre, es madre, nunca va a terminar, ¿no? Aunque tus hijos son grandes, siempre van a amarles así. Pueden traerles a Jesús. Es un gran privilegio, es una gran responsabilidad. Si ves que están apartando del Señor, si ves que su fe está enfriando, ¿qué hacen ustedes? Tráenles a Jesús. Cuando son chiquititos y van creciendo, es tu responsabilidad, es tu privilegio traerles a Jesús, enseñando, orando, diciendo, ven, sigue a Jesús, enséñales sus caminos. Y lo que puede animarnos, hermanos, cuando estoy llamándoles, traer sus amigos, traer sus niños, traer a los conocidos a Jesús. ¿Qué miramos en las Escrituras? ¿Qué miramos en la historia de Jesús? Cuando la gente trae sus niños, cuando los padres traen sus niños, cuando las mujeres traen sus niños, ¿qué miramos? Él dijo a Jairo, ok, tu hija está muerta, ok. ¿Qué puedo hacer? No, él sana a su hija. Él va para sanar. Podemos orar con confianza, podemos orar con la expectativa que el Señor todavía, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Jesús todavía escucha nuestras oraciones. Quizás para terminar digo una cosa para animar. No sé, algunos de ustedes tienen que ser animados con esto, pero hay muchas historias, mucha gente que han pasado momentos que un hijo se apartó del Señor y se ha caminado lejos del Señor. Pero hay muchísimas historias también que los hijos en momentos han regresado. Y eso es la historia famosa en Lucas 15, ¿no? El padre esperando su hijo, el hijo pródigo, el hijo perdido que se salió, y el padre siempre estaba esperando. Hermanos, no pierdan la fe. Siguen trayendo sus hijos a Cristo. Siguen sin desanimar, porque el Señor responda en su momento. Hermanos, sea padres o no, padres, madres, traigan sus niños a Cristo. Pero todos nosotros, el Señor está llamándonos diciendo, sígueme. Y cuando escuchamos esta voz que dice, sígueme, la respuesta de nosotros es como si hemos encontrado este gozo, este tesoro que vale más que todo. La primera cosa que tenemos que poner en nuestro corazón es ahora decir a los demás, ven, yo he encontrado el autor de la vida. Yo he encontrado a Dios. Síguele conmigo, ¿no? Señor, oremos. Señor, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias porque tú eres el Dios que está llamándonos a seguirte. Te damos gracias por nuestras historias, que tú nos has llamado a seguirte y tú has usado personas en la historia de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por esto, Jesús. Te damos gracias por la manera que vas obrando en nosotros. Y Señor, oramos que tú puedes seguir usándonos, que más y más que podemos traer nuestros conocidos a ti, Señor Jesús. Llena nuestros corazones, llena nosotros aquí con este corazón, que podamos
ser como Andrés aquí, ser como Felipe, trayendo los conocidos, los amigos a ti. Llénanos con los que son padres. También nosotros que quizás, que aunque no somos padres, tenemos los sobrinos, los que amamos. Señor, llena nuestros corazones con este mismo sentir para orar, para traer los niños a ti, para enseñarles, Señor, para que la próxima generación sea fuerte y te conozca, Señor. Y Señor, hoy pedimos que tú nos llenes con este espíritu, que tú llenas esta iglesia con este espíritu que dice, yo he encontrado el Mesías, yo he encontrado el Dios vivo, y ahora yo quiero que los demás lo sigan también. Señor, te pedimos esto